Cierren los ojos y respiren hondo. Dejen que el mundo de ahora se disuelva, que sus contornos se desvanezcan como la brisa en el crepúsculo. Vengan conmigo no and Luger, sino a un tiempo tejido con la hebra dorada de la magia y la hebra sombría del recuerdo en el corazón de las tierras altas de Escocia, donde las montañas se arrugan como ancianos sabios y la niebla es un velo que oculta secretos milenarios. Allí, erguido contra el cielo, a menudo gris, se alza un castillo que es más que piedra y argamasa, y San Sir vivo, un bastión de conocimiento arcano llamado Hogwarts. Sus torres arañan las nubes, sus ventanas son ojos que han observado el desfilar de incontables generaciones, y sus pasillos son arterias por las que fluye un torrente de susurros, ecos de risas pasadas, de hechizos pronunciados y de llantos ahogados en la soledad de la noche. En este lugar, el tiempo no avanza en línea recta, se enrosca sobre sí mismo como una serpiente, permitiendo que el pasado respire sobre la nuca del presente, recordándole que ninguna paz es eterna y que toda luz proyecta una sombra. Cada piedra de Hogwarts es una sílaba en una epopeya silenciosa. Cuentan la historia de su nacimiento, de una era en que la magia era joven y salvaje, y 4 almas poderosas soñaron con un refugio para aquellos que llevaban el don en su sangre. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Nombres que resuenan como campanas antiguas en la memoria del mundo mágico. Pero incluso en la más noble de las alianzas puede anidar una fisura, una grieta invisible que Canautimpo amenaza con derribar el edificio entero. Las grandes tapicerías que adornan los muros no solo muestran cacerías de unicornios y danzas de centauros. Si se mira con atención, entre los hilos descoloridos por los siglos, se puede adivinar la historia de una amistad rota, de una visión enfrentada, de un prejuicio tan profundo y ponzoñoso como la raíz de una mandrágora. Porque Hogwarts se construyó no solo sobre la roca, sino sobre una herida, una fractura ideológica que nunca sanó del todo y que, en noches de tormenta, parece supurar un veneno helado que recorre los corredores. El año de 1992 había llegado envuelto en una calma precaria, una tranquilidad que se sentía frágil, como el cristal hilado más fino. El terror que había atenazado al mundo mágico, la sombra de Lord Voldemort, se había disipado apenas un año antes, dejando tras de sí cicatrices visibles e invisibles. En los corazones de magos y brujas había un anhelo desesperado por la normalidad, por creer que lo peor había pasado, que la luz había triunfado de forma definitiva. Hogwarts, en ese otoño, parecía un reflejo de ese anhelo. Las risas de los estudiantes volvían a llenar el gran comedor. El brillo de las velas flotantes se reflejaba en ojos llenos de esperanza, y el único temor parecía ser un examen de pociones o un castigo del celador. Parola Passis, a menudo una ilusión, un interludio. Es el silencio que precede al trueno, la quietud del agua, antes de que la criatura de las profundidades emerja. Y bajo la superficie de esa cotidianidad anhelada, la vieja herida del castillo comenzaba a palpitar, a despertar de un letargo de 50 años, lista para recordar a todos que el mal nunca es vencido para siempre. Simplemente duerme, aguardando el momento propicio para volver a abrir los ojos. Y entonces ocurrió, una noche como cualquier otra, cuando el último eco de las pisadas se había extinguido y solo el murmullo de los retratos dormidos rompía el silencio. La calma se hizo añicos, no con un estruendo, sino con una imagen, con unas palabras escritas con la tinta más terrible, en un pasillo del segundo piso, donde la luz de la luna apenas se atrevía a entrar. Una frase apareció en el muro, goteando, ominosa, brutal. La cámara de los secretos ha sido abierta. Teman, enemigos del heredero. A sus pies, una figura inmóvil, petrificada, con los ojos de cristal fijos, en un horror que nadie más podía ver. El silencio que siguió a ese descubrimiento
fue diferente. No era un silencio de paz, sino un silencio denso, pesado, cargado de un pánico helado que se deslizó por las venas del castillo como un veneno. La leyenda, el cuento de cunas que se susurraba para asustar a los de primer año, había extendido su mano huesuda desde las páginas de la historia y había dejado su marca indeleble en la realidad, transformando el santuario en una trampa. Esta no es solo la historia de un misterio, de un monstruo y de un héroe. Es una invitación a caminar por esos pasillos sombríos, a sentir el frío de la piedra bajo vuestros dedos y a escuchar los susurros que solo un corazón atento puede percibir. Es un viaje a las profundidades, no solo de un castillo, sino del alma misma, donde se libran las batallas más antiguas, la luz contra la oscuridad, el amor contra el odio, la elección contra el destino. Les pido que me acompañen, que presten su imaginación a esta crónica ancestral, que se dejen guiar por mi voz a través del velo del tiempo, pues las grandes historias nos pertenecen a todos y resuenan de manera diferente en cada rincón del mundo desde donde se escuchan. Si este relato ya ha encendido una chispa en ustedes, suscríbanse para no perder el rumbo de este viaje y cuéntenos desde qué lugar del mundo han decidido unirse a nuestra escucha, porque cada oyente es un guardián más de la memoria, y esta noche la memoria de Hogwarts los necesita para entender la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Primero debemos viajar 1000 años atrás, a la misma cuna del tiempo de Hogwarts. Imaginen una era de magia indómita, donde el mundo de los magos y el de los magos, los no mágicos, chocaban con la violencia de dos mares en tempestad. En medio de esta era de desconfianza y persecución, 4 faros de poder y sabiduría decidieron encender una llama conjunta. Godric Gryffindor, valiente y audaz como el león de su estandarte. Rowena Ravenclaw, cuya inteligencia era tan vasta y profunda como el cielo nocturno. Helga Hufflepuff, leal y justa, con un corazón que anhelaba acoger a todos por igual. Y Salazar Slytherin, astuto, ambicioso y poseedor de un poder tan antiguo como las serpientes que obedecían su voz. Juntos, entrelazaron su magia, la más poderosa de la época, para dar vida a un sueño. Levantaron Hogwarts de la tierra escocesa, no como un mero edificio, sino como una fortaleza para el saber, un santuario donde las jóvenes generaciones de magos y brujas pudieran florecer, protegidos del recelo del mundo exterior. En sus muros infundieron encantamientos de protección, en sus escaleras sembraron el capricho del cambio, y en su mismo corazón depositaron la promesa de un futuro seguro para la magia. Sin embargo, en el núcleo de esta utopía naciente, una semilla de discordia ya había echado raíces. Salazar Slytherin, aunque brillante y poderoso, albergaba en su alma una convicción que se convertiría en veneno. Contemplaba el mundo Muggle no solo con desconfianza, sino con un profundo desdén. Veía su creciente número y su miedo a lo desconocido como una amenaza existencial para la estirpe mágica. En su mente, la sangre era un texto sagrado, y solo aquella que era pura, que no había sido manchada por la unión con no mágicos, era digna de portar el legado de la hechicería. Para Slytherin, admitir en Hogwarts a los nacidos de Muggle, a los que él llamaba con desprecio sangre sucia, era más que una imprudencia. Era una traición a su propia naturaleza, una invitación a que la debilidad y la ignorancia se infiltraran en el sagrado bastión que estaban construyendo. Esta obsesión por la pureza del linaje no era un simple capricho, sino el pilar de su filosofía, una visión sombría y elitista que pronto colisionaría con la visión más inclusiva y compasiva de sus compañeros fundadores. El choque fue inevitable, tan cataclísmico como el de 2 dragones luchando en el cielo. Godric Gryffindor, quien fuera el más cercano a Slytherin, se opuso con la fuerza de un huracán. Argumentaba que la magia se manifestaba donde quería, que el valor y el talento no entendían de árboles genealógicos. Helga Hufflepuff, fiel a su naturaleza, defendió que todos los que mostraran aptitud mágica
merecían una oportunidad, que la escuela debía ser un hogar para todos, sin distinción. Rowena Ravenclaw, con su lógica afilada, sostenía que la inteligencia y la creatividad no eran patrimonio de ninguna línea de sangre. Las discusiones resonaban en el gran comedor, aún en construcción, los ecos de sus voces, cargadas de pasión y de una creciente amargura. La amistad que había sido la piedra angular de Hogwarts comenzó a agrietarse, la confianza a erosionarse bajo el peso de una ideología de odio. Slytherin, sintiéndose traicionado, viéndose como el único guardián de una verdad que los demás se negaban a ver, se aisló en su propia amargura, su corazón endureciéndose hasta volverse tan frío e impenetrable como la roca de las mazmorras. Finalmente, el lazo se rompió. Salazar Slytherin, incapaz de persuadir a los otros tres, decidió abandonar el castillo que había ayudado a crear. Su partida no fue silenciosa, no fue una retirada digna. Fue un acto de desafío, un portazo a la historia que dejó un eco eterno. Pero antes de marcharse, en la más absoluta clandestinidad, volcó su considerable poder y su resentimiento en un último y terrible acto de creación. Construyó una estancia oculta, una cámara secreta, en las mismas entrañas del castillo, un lugar inaccesible para todos, excepto para su verdadero heredero. Este no sería solo un santuario a su memoria, sino un arma latente, una promesa de venganza. La leyenda, susurrada de generación en generación, dice que en esa cámara selló no solo su desprecio, sino también un horror inimaginable, un guardián de su legado de pureza, destinado a esperar pacientemente hasta que su descendiente llegara a Hogwarts para desatarlo y completar la noble tarea que él no pudo: purgar la escuela de todos aquellos a quienes consideraba indignos de estudiar magia. El monstruo de la leyenda se convirtió en el coco del mundo mágico, una criatura sin nombre definido en los cuentos, descrita solo en términos de pavor y misterio. Se hablaba de una bestia que se movía sin ser vista, cuyo poder era tan letal que un simple encuentro podía robar la vida, dejando a sus víctimas como estatuas de cera, congeladas en un grito silencioso. Era el instrumento perfecto para el propósito de Slytherin, un asesino invisible para una purga selectiva. Con el paso de los siglos, la historia de la cámara secreta se fue diluyendo, perdiendo su filo de amenaza real para convertirse en un cuento de advertencia, una fábula que los profesores usaban para disuadir a los alumnos de explorar los rincones prohibidos del castillo. La mayoría de los magos y brujas, incluso los más eruditos, llegaron a considerarla una mera metáfora de la división de los fundadores, un mito sin base real. Habían olvidado, como las sociedades suelen hacer, que los mitos más antiguos a menudo son historias verdaderas, cuya memoria ha sido erosionada por el tiempo hasta volverse casi irreconocible. Y así, el Hogwarts de 1992 vivía sobre esta dualidad. Por un lado, era un lugar de maravillas andescaleras que cambiaban de rumbo, de fantasmas amigables que compartían anécdotas de siglos pasados, de techos encantados que reflejaban el cielo exterior y de un bosque prohibido lleno de criaturas fascinantes. Era un símbolo de seguridad, el lugar más protegido del mundo mágico, bajo la tutela del director más grande de todos los tiempos, Albus Dumbledore. Pero bajo esa superficie de encanto y protección, la arquitectura del castillo guardaba su secreto ponzoñoso. Los mismos muros que protegían a los estudiantes del peligro exterior ocultaban en su interior una amenaza fundamental, un odio arquitectónico. La paranoia que estaba a punto de desatarse no provenía de un enemigo externo, sino del propio ADN del castillo, un recordatorio de que los lugares más sagrados pueden albergar las profanaciones más oscuras, y que el verdadero peligro, a menudo, no está fuera, sino debajo de nuestros pies. La reapertura de la cámara, por tanto, era mucho más que el regreso de un monstruo. Era la erupción de un volcán ideológico que había permanecido inactivo durante medio siglo. La frase pintada en el muro no era solo una amenaza, era la declaración de un manifiesto de odio, un eco directo de las creencias de Salazar Slytherin. De repente,
La pureza de la sangre dejó de ser un concepto arcaico de los libros de historia y se convirtió en un factor de miedo y sospecha en los pasillos. Los estudiantes nacidos de Muggles, que hasta entonces se habían sentido seguros, comenzaron a sentir el peso de las miradas, a escuchar los susurros a sus espaldas. La desconfianza envenenó las amistades, fracturó la unidad entre las 4 casas y demostró cuán frágil puede ser una comunidad cuando se enfrenta al miedo a lo desconocido. El verdadero monstruo que se desató en Hogwarts ese año no solo tenía escamas y colmillos mortales, sino que también vestía el rostro del prejuicio, demostrando que la intolerancia es una bestia mucho más difícil de matar. En el epicentro de este torbellino de miedo y sospecha se encontraba un niño que nunca pidió ser un héroe. Su nombre era Harry Potter. Visualmente, no era la estampa de un campeón de leyenda, era más bien menudo para sus 12 años, con el cabello negro perpetuamente alborotado, como si un vendaval personal viviera en su cabeza, y unas rodillas huesudas que delataban un crecimiento aún por completar. Pero eran sus ojos los que contenían el universo de su ser en 2 esmeraldas brillantes, heredadas de su madre, que observaban el mundo con una mezcla de asombro, melancolía y una determinación que parecía demasiado vieja para su rostro. Y luego estaba la cicatriz, no un simple arañazo, sino un relámpago grabado en su frente, la única marca visible de la noche en que la magia más oscura intentó borrarlo de la existencia y fracasó. Esta cicatriz era un símbolo dual, el emblema de su supervivencia milagrosa que le otorgó una fama no deseada y al mismo tiempo un recordatorio constante y doloroso de su conexión ineludible con el mal que asesinó a sus padres y que ahora, de alguna manera, parecía volver a susurrar en las sombras de su vida. Ser el niño que vivió era llevar un manto invisible, pero inmensamente pesado. En el mundo mágico, su nombre era una leyenda, una historia que se contaba a los niños antes de dormir. Cada vez que entraba en una habitación, era recibido por un mar de murmullos y miradas furtivas, un trato que lo separaba, que lo colocaba en un pedestal de cristal, donde se sentía expuesto y profundamente solo. Anhelaba la simpleza de ser solo Harry, un deseo tan básico y a la vez tan inalcanzable. Esta fama era una jaula dorada que le impedía forjar conexiones genuinas sin el filtro de su historia. La gente no veía al niño huérfano que amaba los caramelos de todos los sabores y que a veces se sentía abrumado por sus deberes. Vio en Mito un salvador, o como pronto descubriría, un sospechoso perfecto. Este peso de las expectativas ajenas era una tormenta silenciosa en su interior, un conflicto constante entre la persona que era y el símbolo que el mundo necesitaba que fuera. La raíz de su ser estaba marcada por la ausencia, por el eco de unas voces que no podía recordar. Harry era un huérfano, un niño criado en la frialdad y el desprecio, cuyo anhelo más profundo era el de pertenecer, el de encontrar un hogar y una familia. Hogwarts se había convertido en ese hogar, y sus amigos, Ron y Hermione, en la familia que nunca tuvo. Este vacío fundamental lo hacía ferozmente leal, capaz de una valentía desmedida cuando aquellos a quienes amaba estaban en peligro, pero también lo hacía vulnerable, susceptible al miedo de perder ese nuevo sentido de pertenencia que tanto le había costado encontrar. Llevaba el sacrificio de sus padres no como una carga, sino como un estandarte sagrado, una deuda de amor que sentía que solo podía pagar siendo valiente, siendo bueno, siendo todo lo que ellos habrían querido que fuera. Por eso, la oscuridad que ahora emergía no solo amenazaba su escuela, amenazaba la propia definición de su identidad, construida con tanto esfuerzo sobre los cimientos de ese amor perdido. Y entonces el tormento adquirió una voz que nadie más parecía oír. Al principio era un murmullo indistinto, un siseo helado que se deslizaba entre las grietas de las antiguas piedras del castillo, como el reptar de algo invisible y maligno. Se manifestaba en momentos de silencio, rozando el borde de su audición, hablando de desgarro, de muerte
de una sed de sangre que lo paralizaba. Harry intentó ignorarlo. Se convenció de que era el viento o su imaginación jugándole una mala pasada, pero la voz se hizo más clara, más insistente, una presencia auditiva que lo acechaba en los pasillos vacíos. Este fenómeno no era solo aterrador, era profundamente aislante. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O era algo peor? La pregunta comenzó a germinar en el terreno fértil de su inseguridad. ¿Por qué él? ¿Qué había en el que le permitía sintonizar con esa frecuencia de maldad? La voz no era solo un presagio del peligro que acechaba en el castillo, sino el primer indicio de una oscuridad que podría residir mucho más cerca, dentro de sí mismo. La duda se convirtió en certeza pública, en una escena que quedaría grabada a fuego en la memoria de sus compañeros. Durante un caótico club de duelo, organizado para enseñar a los estudiantes a defenderse, una serpiente fue conjurada y se volvió contra un alumno de Hufflepuff. El pánico se apoderó de la sala, pero mientras otros veían una amenaza, Harry vio a una criatura asustada, y sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, un sonido gutural y sibilante brotó de su garganta. No eran palabras humanas, era el lenguaje de la serpiente. Le ordenó al reptil que se detuviera, y éste obedeció. Por un instante, reinó un silencio sepulcral, más aterrador que cualquier grito. Harry levantó la vista y vio no alivio, sino horror puro en los rostros que lo rodeaban. Acababa de revelar, ante toda la escuela, que poseía la habilidad de la ofidioglosia, un don infame, rarísimo y conocido por ser la marca distintiva del mismísimo Salazar Slytherin y de su más temido descendiente, Lord Voldemort. En ese silbido se forjó su estigma. A partir de ese momento, Harry Potter dejó de ser solo el héroe reticente para encarnar al atormentado elegido. El arquetipo del Salvador se tiñó con la sombra del villano. Su don, su habilidad única, no era heroica como la fuerza de Hércules o la velocidad de Aquiles. Era una habilidad asociada con la tiranía y la magia oscura. La pregunta que antes era un susurro en su mente, ahora se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Era él, de alguna manera, el heredero de Slytherin? ¿Había heredado algo más que los ojos de su madre aquella noche fatídica? La conexión con Voldemort, que antes era una cicatriz en la frente, ahora parecía ser algo más profundo, algo tejido en la esencia de su magia. Su lucha ya no era simplemente contra un monstruo anónimo, sino contra la aterradora posibilidad de que ese monstruo fuera un reflejo de una parte de sí mismo que no conocía ni entendía. El aislamiento se volvió casi total y la duda, su compañera más constante, su búsqueda de la verdad sobre la cámara secreta se transformó, entonces, en una desesperada búsqueda de identidad. Cada pista que seguía, cada enigma que intentaba resolver, no era solo un paso para salvar a las víctimas, sino un intento de absolverse a sí mismo. Necesitaba encontrar al verdadero heredero para demostrarle al mundo, y sobre todo, a su propio corazón, aterrorizado que no era. La investigación se convirtió en un acto de autoafirmación, una carrera contra la narrativa que lo estaba definiendo desde fuera. Si podía enfrentarse a la oscuridad y vencerla, si podía elegir el camino del coraje y el sacrificio, entonces quizás, solo quizás, podría probar que las habilidades con las que nacemos no son las que nos definen. Quería creer, con cada fibra de su ser, en las palabras que el sombrero seleccionador le había dicho, aunque son nuestras elecciones, las que revelan quiénes somos realmente. Y en medio de esa tormenta de soledad y sospecha, Harry se aferró a su único faro, la inquebrantable lealtad de sus amigos, Hermione Granger, con su mente brillante y su fe en la lógica, y Ron Weasley, con su corazón leal y su coraje, a menudo torpe, pero siempre presente, se convirtieron en su ancla. Cuando el resto de la escuela veía a un posible monstruo, ellos seguían viendo a Harry Ann. No dudaron de él, ni por un instante. Se adentraron en la investigación a su lado, compartiendo el peligro, ofreciendo no solo su ayuda, sino algo mucho más valioso, en su confianza. Esta connection, esta amor fraternal, era el verdadero contrahechizo
para el veneno de la duda que lo consumía. Era la prueba viviente de que, sin importar qué oscuros talentos pudiera poseer, su capacidad para la amistad y el amor era la magia más poderosa que fluía por sus venas. Era su humanidad, forjada en la lealtad y el afecto, la que le daría la fuerza para descender a las entrañas del castillo y enfrentarse a la verdad, sin importar cuán terrible fuera. Tras el primer grito escrito en sangre, Hogwarts se transformó. La arquitectura ancestral, antes un abrazo de piedra, se convirtió en una jaula de sospechas. El aire mismo parecía más denso, más frío, cargado con el peso de las miradas de reojo y los secretos susurrados. Los pasillos, antes bulliciosos y llenos de vida, ahora a menudo se encontraban en un silencio tenso, donde el sonido de unos pasos solitarios resonaba como un presagio. Los estudiantes caminaban en grupos, evitando el contacto visual, cada sombra una amenaza potencial, cada rincón oscuro un posible escondite para el horror invisible. El gran comedor, con su techo encantado que siempre reflejaba el cielo exterior, parecía una cruel ironía, mientras estrellas y nubes se deslizaban plácidamente arriba, abajo, en las largas mesas. La camaradería se había fracturado, las risas eran escasas y forzadas, y la comida a menudo quedaba intacta en los platos. El miedo era una niebla que se había colado por debajo de las puertas y a través de los muros, y tenía un olor particular, el olor del prejuicio antiguo, ahora fresco y punzante. Para los estudiantes nacidos de muggles, el castillo se convirtió en un laberinto de terror. Cada trayecto a una clase, cada visita a la biblioteca, era una prueba de valor. Se movían con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la acusación en cada silencio, en cada conversación que se interrumpía bruscamente a su paso. Eran el objetivo declarado de la amenaza, marcados no por sus acciones, sino por su sangre. Esta atmósfera de paranoia envenenó la esencia misma de la escuela, que se fundaba en la unidad de las 4 casas. Ahora, las serpientes de Slytherin eran vistas con una mezcla de miedo y odio abiertos, considerados culpables por asociación. Los leones de Gryffindor, los tejones de Hufflepuff y las águilas de Ravenclaw se agrupaban, sí, pero también surgían divisiones internas. La pregunta, ¿quién es el heredero?, pendía en el aire, y la respuesta más fácil, la más cómoda, era señalar a aquel que ya era diferente, Harry Potter. En medio de este caos emocional, la mente lúcida de Hermione Granger se convirtió en el faro que los guiaría. Mientras el pánico nublaba el juicio de los demás, ella acudió al único lugar donde las respuestas suelen aguardar, la biblioteca. Se sumergió en la historia de Hogwarts, buscando no el mito sino el eco, la fisura en la leyenda por donde pudiera colarse la luz de la verdad. Fue ella quien conectó los puntos, quien teorizó que si la cámara existía, su entrada debía estar tan oculta como la propia leyenda. Fue su lógica implacable la que los llevó a una conclusión audaz y peligrosa. Si no podían encontrar al heredero, tendrían que convertirse en sospechosos para interrogar al que todos creían que era el culpable, Draco Malfoy. La idea era tan brillante como arriesgada la poción multijugos, una de las pócimas más complejas y prohibidas para los estudiantes. La preparación de la poción se convirtió en un ritual secreto, un acto de rebelión en el corazón del miedo. El lugar elegido era un santuario de la melancolía, el cuarto de baño de las chicas del segundo piso, perpetuamente fuera de servicio y habitado por el fantasma de Myrtle, la Llorona. El aire allí era siempre húmedo y frío, y el sonido constante de los sollozos y lamentos de Myrtle proporcionaba una extraña banda sonora a su empresa clandestina. Bajo el brillo azulado y etéreo que se filtraba por los sucios vitrales, montaron un pequeño caldero. El proceso era lento y meticuloso. Cada ingrediente, desde las sanguijuelas hasta el cuerno de bicornio pulverizado, añadido con una precisión de cirujano. El vapor que emanaba olía a repollo hervido y a calcetines viejos, pero para el trío olía a esperanza, a un plan, a la posibilidad de arrancar la máscara del terror que asfixiaba a su hogar. Myrtle la Llorona
con su naturaleza trágica y curiosa, se convirtió en una improbable y a menudo irritante confidente de sus actividades. El fantasma de la niña asesinada 50 años atrás, en ese mismo baño, flotaba y se quejaba, pero su presencia era un recordatorio constante de que la amenaza no era nueva. Ella era la víctima original, la prueba viviente, o más bien, no muerta, de que la leyenda era terriblemente real. Su historia, contada entre sollozos y ataques de histrionismo, añadía una capa de urgencia y tristeza a su misión. No solo estaban luchando por el presente de Hogwarts, sino que también estaban desenterrando una injusticia del pasado, un asesinato que nunca fue resuelto del todo. El baño de Myrtle, con sus tuberías que goteaban y sus espejos empañados, se transformó en su cuartel general, un lugar donde la amistad y la determinación florecían en el más sombrío de los terrenos. Mientras la poción burbujeaba lentamente hacia su finalización, el destino le entregó a Harry otra pieza del rompecabezas, una mucho más oscura y personal. En el mismo baño donde Myrtle había muerto, Harry encontró un pequeño libro de tapas negras, completamente en blanco. No tenía título ni autor. Sus páginas estaban vacías, amarillentas por el tiempo, pero extrañamente intactas. El diario de D.N. Riddle. Había algo en él, una especie de vacío absorbente, una presencia silenciosa que lo llamaba. En la soledad de su dormitorio, movido por un impulso que no comprendía, Harry probó a escribir en él. La gota de tinta, en lugar de manchar la página, fue absorbida por el papel, como si tuviera sed. Y entonces, para su asombro y espanto, el diario le respondió. Palabras escritas con una elegante caligrafía comenzaron a formarse en la página, presentándose como la memoria de un antiguo estudiante llamado Tom Riddle. La interacción con el diario era seductora y profundamente perturbadora. Tom Riddle se presentaba como un confidente, alguien que entendía la soledad de Harry, su sensación de no pertenecer. Ofreció mostrarle a Harry la verdad sobre lo que ocurrió 50 años atrás. Al aceptar, Harry fue absorbido por las páginas, no de forma figurada, sino literal. Se encontró de pie en un Hogwarts del pasado, todo en tonos de gris y sepia, un mundo de memoria silenciosa. Allí, fue testigo de cómo el joven y carismático Tom Riddle confrontaba a un torpe y gigantesco adolescente, Rubius Hagrid, acusándolo de haber abierto la cámara y de ser el responsable de la muerte de una alumna. Vio a Hagrid defendiendo a una criatura oculta en un baúl, una pequeña acromántula. Esta revelación sesgada plantó una semilla de duda terrible en Harry. ¿Podía su amigo Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos, ser el culpable? El plan de la poción multijugos finalmente se llevó a cabo, pero el resultado solo sirvió para espesar el misterio. Disfrazados de Crabbe y Goyle, Harry y Ron interrogaron a Draco Malfoy en la sala común de Slytherin. Un lugar frío, iluminado por una luz verdosa que emanaba del lago negro. Descubrieron, para su sorpresa, que Malfoy no era el heredero. Se jactaba del caos, deseaba que los sangre sucia fueran eliminados, pero la mente maestra detrás de los ataques no era él. Estaba tan a oscuras como ellos, aunque disfrutara del pánico reinante. La misión fue un fracaso en su objetivo principal, pero un éxito en descartar al sospechoso más obvio, obligándolos a mirar hacia abismos más profundos y desconocidos del pasado de Hogwarts. Regresaron a sus verdaderas formas, con Hermione sufriendo un percance cómico, pero doloroso al haberse transformado parcialmente en un gato, lo que la dejó en la enfermería durante semanas. El aislamiento de Harry se volvió casi absoluto tras el incidente del club de duelón. Su habilidad para hablar Parcel, la lengua de las serpientes, lo había marcado a los ojos de toda la escuela. Ya no era solo el famoso Harry Potter, era, potencialmente, el monstruoso heredero de Slytherin. Los otros estudiantes se apartaban a su paso, susurraban cuando creían que no los oía. Incluso algunos de sus compañeros de Gryffindor lo miraban con una nueva cautela, una desconfianza que le dolía más que cualquier hechizo. Justin Finch Fletchley, el chico al que había intentado salvar, ahora huía de él, aterrorizado. En esos momentos de soledad aplastante,
Harry se refugiaba en su interior, luchando con la horrible pregunta que lo carcomía. La cicatriz en su frente ardía más a menudo, y los susurros del monstruo en las paredes parecían hablarle directamente a él, una conexión íntima y aterradora que no podía explicar ni compartir. Fue en medio de esta soledad que el monstruo volvió a atacar. Harry encontró a Justin Finch Fletchley cerca de la biblioteca, completamente inmóvil, petrificado, con una expresión de shock vidrioso en su rostro, y a su lado, flotando etéreamente, estaba el fantasma de Gryffindor, Nick, casi decapitado, también inmovilizado, una voluta de humo perlado, congelado en el tiempo. La presencia de un fantasma petrificado era una imposibilidad que lava la sangre, una prueba del poder inimaginable de la criatura, y por una cruel jugarreta del destino, Harry fue el primero en encontrar la escena, de nuevo. Esta vez fue descubierto por Peeves, el poltergeist, quien con su característica malicia comenzó a gritar: «¡Atención a todos! Potter ataca de nuevo en cuestión de segundos». Harry estaba rodeado, acusado, su culpabilidad aparentemente sellada a los ojos de la multitud. La paranoia alcanzó su punto álgido. El castillo se llenó de medidas de seguridad draconianas. Los estudiantes eran escoltados de una clase a otra por los profesores. Las actividades extracurriculares fueron canceladas. La alegría había sido completamente drenada de Hogwarts, reemplazada por una disciplina marcial nacida del miedo. Dumbledore, cuya calma habitual era un faro para todos, parecía preocupado. Sus ojos azules habían perdido parte de su brillo habitual tras sus gafas de media luna. La confianza en él también comenzaba a flaquear por parte del Ministerio de Magia y el Consejo Escolar. El mundo exterior comenzaba a presionar, y la idea de que Hogwarts pudiera no ser el lugar más seguro del mundo, una noción impensable hasta entonces, comenzaba a tomar forma como una posibilidad real y aterradora. Y entonces, la jornada dio su giro más cruel y personal. Harry y Ron fueron a visitar a Hermione en la enfermería. La encontraron en su cama, tan inmóvil como una estatua de mármol, sus ojos muy abiertos y fijos en el techo, su mano derecha apretada en un puño sobre la manta. La visión de su amiga, la mente más brillante que conocían, reducida a esa quietud antinatural, fue un golpe devastador. La investigación, que hasta entonces había sido una mezcla de aventura peligrosa y necesidad, se convirtió en una cuestión de vida o muerte, impulsada por el amor y la rabia. Fue en ese momento de desesperación que notaron algo. Con sumo cuidado, Harry abrió el puño rígido de Hermione. Dentro encontraron un pequeño trozo de papel, arrancado de un libro antiguo, arrugado, pero legible. Era la última pieza de genialidad de Hermione, un mensaje desde el otro lado de la petrificación. El papel contenía la respuesta. En él, Hermione había garabateado la palabra tuberías y había identificado al monstruo en el basilisco, el rey de las serpientes. Todo encajó en su lugar con una claridad terrible y vertiginosa. El basilisco, una serpiente gigante cuya mirada directa causaba la muerte instantánea. Por eso las víctimas estaban petrificadas y no muertas. Ninguna lo había mirado directamente a los ojos, sino a través de un reflejo del agua en el suelo Dujuna Camara, o a través de un fantasma. Por eso Harry, un hablante de Parcel, podía oírlo moviéndose por las tuberías del castillo. Los gallos del gallinero de Hagrid habían sido asesinados porque su canto es fatal para el basilisco, y las arañas huían de él. La criatura de la leyenda tenía un nombre, una forma y un método. El horror se volvió tangible, y con él la certeza de que su escondite estaba, de alguna manera, conectado al lugar donde todo había comenzado, en el baño de Myrtle la Llorona. Armados con este conocimiento aterrador, Harry y Ron corrieron a informar a los profesores, solo para encontrarse con otra escena de caos. Dumbledore había sido suspendido de su cargo como director por el Consejo Escolar, liderado por Lucius Malfoy. El ministro de magia había llegado para llevarse a Hagrid a Azkaban,
la prisión de los magos, bajo la sospecha de haber reabierto la cámara en sus últimos momentos antes de ser llevado. Hagrid les dejó una última pista críptica y desesperada: sigan a las arañas. La partida de Dumbledore y Hagrid dejó un vacío de poder y protección que se sintió como una herida abierta en el corazón del castillo. Harry y Ron estaban solos. Los adultos habían fallado. El sistema se había derrumbado bajo el peso de la burocracia y el miedo, y la responsabilidad recaía ahora enteramente sobre sus jóvenes hombros. Decididos a honrar la pista de Hagrid y a limpiar su nombre, Harry y Ron se adentraron en la oscuridad del bosque prohibido. La noche era un manto de tinta, y el único sonido era el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el latido de sus propios corazones. Siguieron el éxodo de las pequeñas arañas, que huían en disciplinadas columnas hacia las profundidades del bosque. El camino los llevó a una hondonada sombría, donde se encontraron cara a cara con Aragog, la acromántula que Hagrid había criado, ahora una criatura monstruosa del tamaño de un elefante pequeño, rodeada por su innumerable y hambrienta progenie. Aragog les confirmó la verdad. Él no era el monstruo de la cámara, y Hagrid era inocente. La criatura que él y sus hijos temían por encima de todo era la bestia que reptaba por el castillo, una criatura nacida en Hogwarts, a la que las arañas no nombraban, después de escapar por los pelos de ser la cena de los hijos de Aragog, gracias a la milagrosa aparición del coche volador del señor Weasley, que se había vuelto salvaje en el bosque. Harry y Ron tenían la última pieza del rompecabezas. Sabían que Hagrid era inocente, conocían la naturaleza del monstruo y sospechaban de su ubicación, pero el tiempo se estaba agotando. Su momento de actuar fue precipitado por el anuncio más terrible de todos. Una voz mágica que resonó por todo el castillo. La voz de la profesora McGonagall, temblorosa de emoción contenida. Una estudiante había sido secuestrada por el monstruo y llevada a la cámara. Todos los alumnos deben regresar a sus dormitorios. La escuela cerrará mañana. El corazón de Ron se detuvo cuando se enteró de la identidad de la víctima. Era su hermana, pequeña Ginny Weasley. La noticia cayó sobre ellos como una losa de granito. El miedo abstracto se convirtió en un dolor agudo y personal. Para Ron era la pesadilla hecha realidad. Su hermanita, a quien había jurado proteger, estaba en las garras de la bestia. Para Harry era la culminación de su fracaso. Se sentía responsable. El monstruo parecía haber estado persiguiéndolo y ahora se había llevado a la hermana de su mejor amigo. En ese instante, toda duda, todo miedo personal, se evaporó, reemplazado por una resolución fría y afilada como el hielo. Ya no se trataba de probar su inocencia, ni de resolver un misterio antiguo. Se trataba de salvar a Ginny. Ignorando las órdenes, buscaron al único profesor que creían que podría ayudarlos, el vanidoso y fraudulento Gilderoy Lockhart, solo para descubrir que era un farsante que se preparaba para huir. Obligaron a Lockhart a acompañarlos, usándolo como un escudo humano y un peón reacio en su plan desesperado. Su destino era el baño de Myrtle la Llorona. Allí interrogaron a la fantasma una vez más, quien, entre sollozos, les contó la historia de su muerte. Recordaba haber visto un par de grandes ojos amarillos en uno de los grifos. Harry se acercó al lavabo indicado, un grifo que nunca había funcionado. Buscando alguna marca inusual, encontró el grabado de una pequeña serpiente. Sin saber qué más hacer, se concentró y siseó una orden en Parcel en Abret. Con un estruendo metálico, el lavabo entero se hundió en el suelo, revelando una enorme tubería oscura que descendía hacia las profundidades desconocidas del castillo. La entrada a la Cámara de los Secretos estaba abierta. El descenso fue un viaje a las entrañas olvidadas de Hogwarts. La tubería era un tobogán oscuro, húmedo y lleno de los huesos de pequeños animales que los escupió en un túnel subterráneo. El aire era gélido y olía a descomposición y a una oscuridad antigua. El único sonido era el goteo constante del agua y el eco de sus propios pasos nerviosos. Avanzaron a través de los túneles, con Lockhart
intentando una cobarde traición que resultó en un hechizo de memoria rebotado que lo dejó sin saber quién era. Un derrumbe separó a Ron de Harry, dejando a Harry solo para continuar. Una figura solitaria avanzando hacia el corazón de la leyenda. Finalmente, Harry llegó a un muro sólido grabado con 2 serpientes entrelazadas. De nuevo la lengua Parcel fue la llave. La pared se deslizó hacia los lados, revelando la cámara de los secretos. El lugar era vasto y cavernoso, iluminado por una luz verdosa y espeluznante. Hileras de pilares de piedra, tallados con más serpientes, se alzaban hasta un techo perdido en la oscuridad, como las costillas de una bestia muerta. Y al fondo de la cámara, contra la pared más lejana, se erigía una estatua colosal del propio Salazar Slytherin. Su rostro de piedra barbudo y simiesco, una visión de poder y fanatismo inmortalizados. A los pies de la estatua yacía una pequeña figura con túnica negra y un cabello rojo brillante. Era Ginny Weasley, inmóvil y fría, como el mármol en Harry. No estaba solo. Una figura alta y de cabello oscuro se materializó desde las sombras, observándolo con una sonrisa tranquila y expectante. Era Tom Riddle, la memoria del diario, esperando por él. La figura que se materializó desde las sombras no era un fantasma, sino algo mucho más sólido, más real. Era Tom Riddle, tal como Harry lo había visto en la memoria, pero su presencia ahora irradiaba un aura de poder frío y oscuro. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, comenzó a hablar, y su voz era seda envenenada. Reveló la verdad, no como una confesión, sino como un alarde de su propio genio malévolo. Explicó cómo la pequeña Ginny Weasley, sola y anhelante de un amigo, había encontrado su diario, cómo le había confiado sus miedos y esperanzas, y cómo él, la memoria, se había alimentado de su alma, de su energía vital. Le contó a Harry, con un placer sádico, cómo había vertido sus secretos en ella, poseyéndola, obligándola a escribir los mensajes en las paredes, a soltar al basilisco sobre sus compañeros. Ginny era solo un peón, y ahora, casi sin vida, su energía le había permitido a él, a la memoria, salir de las páginas y caminar de nuevo. Y entonces, con un floreo teatral, trazó su nombre en el aire con la varita de Harry, Antam, M-A-R, C-O-L, Riddle. Las letras se reordenaron solas para formar la frase que helaría el alma de Harry. I am Lord Voldemort. El horror de la revelación dio paso a una confrontación ideológica, un duelo de voluntades en el corazón de la cámara. Voldemort, en su forma joven y arrogante, se erigió como un espejo oscuro de Harry en Lee. Señaló sus similitudes con una lógica perversa y seductora. Ambos somos huérfanos, Iseo. Ambos mestizos, criados entre magos que nos despreciaban. Ambos fuimos llevados a Hogwarts y descubrimos que éramos especiales. Intentó tejer un lazo de identidad entre ellos, presentando su propio descenso a la tiranía, no como una corrupción, sino como la aceptación de una grandeza inherente, el cumplimiento del legado de Slytherin. Era una tentación sutil y poderosa, la idea de que el poder de Harry, su conexión con la oscuridad, no era una maldición, sino un derecho de nacimiento. Pero Harry, mirando el cuerpo frágil de Ginny y recordando el sacrificio de sus padres, encontró la fuerza para rechazar esa visión. Su negativa no fue un gran discurso, sino una simple y poderosa afirmación de su propia identidad, forjada no en habilidades, sino en afecto. Te equivocas. Nunca seré como tú. La negativa de Harry, su simple elección de la luz sobre la sombra, enfureció a la memoria de Voldemort. La máscara de encanto se desvaneció, revelando el rostro del puro odio. Ya que no tienes el valor, te mostraré el poder de mi ancestro, gritó Riddle, su voz ahora un eco retumbante en la vasta caverna. Se giró hacia la estatua colosal de Salazar Slytherin y siseó una orden en la lengua de las serpientes. El silencio fue roto por un crujido atronador, el sonido de piedra moliendo contra piedra. La boca de la estatua, abierta en una mueca de fanatismo, comenzó a descender, abriéndose como las fauces de una deidad muerta.
Desde la negrura insondable de su interior, algo se movió, un sonido de reptar, de un peso inmenso, deslizándose sobre el suelo húmedo y entonces emergió Elbassil, una serpiente de un verde esmeralda, más gruesa que un roble milenario y tan larga que su cola aún estaba perdida en la oscuridad de la estatua. Su cabeza se alzó y Harry vio, por un instante, dos grandes ojos amarillos, venenosos y letales como el sol. Harry actuó por puro instinto. Se arrojó al suelo, cerrando los ojos con fuerza, el corazón martilleando contra sus costillas. Corrió a ciegas, tropezando, escuchando el silbido ensordecedor del monstruo y el choque de su cuerpo contra los pilares de piedra. El miedo era una sustancia física, un hielo que le quemaba los pulmones. Estaba solo Era un niño contra un mito. Voldemort reía, una risa aguda y cruel que se mezclaba con los silbidos de la bestia. En este momento de desesperación absoluta, cuando la muerte parecía un aliento caliente y escamoso en su nuca, un sonido atravesó la penumbra. No era un silbido ni una risa, era un canto. Antrinó Purou, vibrante y lleno de una esperanza tan desafiante que parecía quemar el aire viciado de la cámara. En un destello de fuego carmesí y oro, Fawkes, el fénix de Dumbledore, descendió en picado desde la oscuridad del techo. El pájaro inmortal voló directamente hacia la cabeza del basilisco y, con sus garras afiladas, atacó los ojos amarillos. El monstruo rugió de dolor, ahora ciego, su arma más mortal neutralizada. Fawkes dejó caer algo a los pies de Harry, el viejo y raído sombrero seleccionador. La esperanza, aunque improbable, era ahora tangible. Mientras el basilisco se retorcía de furia, golpeando ciegamente las columnas, Harry se puso el sombrero seleccionador en la cabeza, sin saber por qué, solo por un impulso de lealtad a Dumbledore, y sintió que algo duro y pesado caía sobre su cabello. Se quitó el sombrero y de él extrajo una magnífica espada de plata, su empuñadura incrustada con rubíes del tamaño de huevos. En la hoja estaba grabado un nombre en Godric Gryffindor. En su momento de mayor necesidad, habiendo demostrado el valor de un verdadero Gryffindor, la espada había acudido a él. Armado con el coraje de su casa y el acero de su fundador, Harry se enfrentó a la bestia ciega. La batalla final comenzó. El niño y el monstruo. La espada de Gryffindor contra los colmillos de Slytherin. En una danza desesperada, Harry esquivaba las embestidas mortales de la serpiente. El sonido de sus escamas raspando la piedra era ensordecedor. Se subió a la estatua de Slytherin, buscando una ventaja, el frío de la piedra bajo sus dedos. El basilisco se alzó una última vez, con las fauces abiertas, y Harry, con toda la fuerza que le quedaba, hundió la espada de Gryffindor hasta la empuñadura en el paladar de la criatura. Un colmillo, largo y curvo como un sable, se hundió profundamente en su brazo. Un dolor abrasador blanco Waipuru lo inundó mientras el veneno comenzaba su obra. El mundo se oscureció, mientras Kaya vio a Riddle acercarse, saboreando su victoria, pero Fawkes se posó a su lado, y sus lágrimas, espesas y perladas, cayeron sobre la herida. El dolor cedió, el veneno se neutralizó. Débil, pero vivo, Harry tomó el colmillo roto del suelo y con un último acto de desafío, lo clavó en el corazón del diario. Un grito inhumano, un torrente de tinta y luz, y la memoria de Lord Voldemort se desvaneció para siempre. El silencio que siguió a la tormenta fue más profundo que cualquier otro que Harry hubiera conocido. En la vasta y verde penumbra de la cámara, el único movimiento era el suave goteo del agua desde las fauces de la estatua y el temblor de las plumas doradas de Fawkes. El gran basilisco yacía inmóvil, una montaña de escamas y odio vencido. Su inmenso cuerpo, un monumento a una era de intolerancia que, por ahora, había terminado. A sus pies, el diario de Tom Riddle era una ruina humeante, un libro asesinado cuyo corazón de tinta negra y malicia se había derramado sobre el suelo de piedra. Y junto a él, Ginny Weasley, la niña que había sido un títere del pasado
Comenzó a moverse, el color volviendo a sus mejillas, con un suspiro tembloroso. El aire olía a magia antigua, a ozono, y a la extraña y limpia fragancia de las lágrimas de Fénix. No hubo un grito de triunfo, solo el peso abrumador de la supervivencia, la calma solemne que sigue a la batalla, cuando el cuerpo y el alma toman conciencia de la herida y de la increíble y frágil belleza de estar simplemente vivo. El ascenso desde las entrañas de Hogwarts fue un renacimiento, guiados por la luz y el canto de Fawkes, que ahora volaba en círculos protectores sobre ellos, comenzaron el largo viaje de regreso. El Fénix, con su fuerza sobrenatural, los elevó a través de los túneles y la tubería oscura, sacándolos del vientre de la bestia, de la tumba olvidada de Salazar Slytherin. Emerger de nuevo en el baño de Myrtle, la Llorona, fue como atravesar el velo entre dos mundos, el familiar y lúgubre cuarto de baño, con su luz polvorienta y sus fantasmas plañideros. Nunca había parecido tan acogedor, tan lleno de vida. Dejaron atrás la oscuridad, el frío y el olor a descomposición, pero no salieron ilesos. Llevaban consigo el conocimiento de la profundidad del odio, la cicatriz del veneno en el brazo de Harry y la memoria de una oscuridad que no era un cuento, sino una parte fundamental de la historia de su hogar. Regresaban a la luz, pero eran niños que habían visto el rostro de la noche y habían sobrevivido para contarlo. El verdadero cierre, sin embargo, no ocurrió en la cámara, sino en la calma y la sabiduría del despacho del director. Allí, frente a Albus Dumbledore, quien había regresado con la misma celeridad misteriosa con la que se había ido, Harry finalmente desnudó su alma. Con voz temblorosa, le confesó su miedo más profundo en su conexión con Voldemort. La ofidioglosia, la elección inicial del sombrero seleccionador para ponerlo en Slytherin, la sensación de que compartía algo terrible con el mago oscuro. Dumbledore lo escuchó con esa paciencia infinita que era su sello, sus ojos azules mirando a Harry por encima de sus gafas de media luna. Luego, con una voz suave, le explicó la verdad que resolvería su tormento. Le contó que Voldemort, al intentar matarlo, le había transferido algunos de sus poderes, pero que eso no lo definía. «Son nuestras elecciones, Harry», dijo Dumbledore, y sus palabras resonaron con el peso de un evangelio, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. Como prueba, le mostró la espada de Gryffindor que había empuñado. Solo un verdadero Gryffindor podría haber sacado esto del sombrero. En esa frase, Harry no encontró solo la absolución, sino la posesión de su propia identidad. El legado de la Cámara de los Secretos quedó grabado en la memoria de Hogwarts, no solo como una historia de monstruos y héroes, sino como una lección vital, una advertencia sobre cómo las ideologías de odio, por muy antiguas que sean, nunca mueren del todo. Simplemente duermen en las profundidades, esperando a que una nueva generación, por ignorancia o por miedo, les permita despertar. El miedo que había paralizado a la escuela, la sospecha que había envenenado amistades, todo ello se convirtió en un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la paz y la facilidad con la que una comunidad puede fracturarse. Las piedras del castillo, que habían sido testigos del nacimiento de ese odio y de su derrota temporal, ahora guardarían esta nueva historia, este nuevo capítulo en la eterna lucha entre la inclusión y el prejuicio. La batalla contra la oscuridad, aprendieron ese año, no se gana de una vez y para siempre. Se libra en el corazón y en las decisiones de cada individuo, día tras día. Al final, cuando la celebración llenaba el gran comedor y los puntos de última hora, otorgados a Gryffindor, sellaban una victoria casi simbólica, Harry sintió una paz que nunca antes había conocido. Ya no era una leyenda, ni un sospechoso, ni un huérfano a la deriva. Era Harry, un chico que había mirado a la oscuridad a los ojos, la oscuridad del mundo y la que temía dentro de sí, y había elegido no apartar la vista. Había elegido a sus amigos, había elegido el coraje, había elegido la bondad. Por primera vez, sintió que pertenecía a Hogwarts, no por destino o por fama, sino por derecho propio,
por el mérito de su carácter, y esa es la magia más poderosa de todas. La oscuridad puede anidar en los castillos más antiguos, en los legados más nobles, y hasta en el fondo de nuestras almas, pero la luz no es la ausencia de esa oscuridad, sino la valiente decisión de enfrentarla. Y mientras haya quien desee oír, nosotros continuaremos contando, porque las grandes leyendas nunca mueren, simplemente aguardan otro corazón para renacer.